En esta presentación hablaremos sobre el accidente cerebrovascular. Evaluaremos el tono, la coordinación, sensibilidad y un análisis exhaustivo y específico de la marcha, más conocido como marcha hemipléjica o marcha del segador. Y mencionaremos los déficits típicos de esta patología. Para empezar, quiero decir que una ACV es una interrupción súbita del flujo de sangre al cerebro, lo que hace que una parte del tejido cerebral deje de recibir oxígeno y nutrientes. Esto provoca daño cerebral en minutos. Tenemos dos tipos de ACV, el cual es el tipo de isquemia, producida por una súbita oclusión de la arteria cerebral. Y por otro lado tenemos el ACV hemorrágico, el cual es ocasionada por una ruptura de una arteria del cerebro. Los síntomas más comunes del ACV es problema para ver con un ojo o ambos, pérdida del equilibrio o coordinación, dolor de cabeza muy intenso, confusión o dificultad para hablar o entender, adormecimiento en un brazo, una pierna o la mitad de la cara. Bueno, lo más importante acá es que la persona llegue antes de las 2 horas desde el comienzo de los síntomas para reducir daños que sean mortales para la persona. Bueno, en esta parte del video hablaremos sobre la evaluación del tono muscular, la coordinación y sensibilidad de pacientes de ACV. Primero que nada, decir que el tono muscular es el grado de tensión o distensión que necesitan los músculos para poder llevar a cabo una acción o adquirir una postura determinada, en el cual grupos de músculos se tensan y otros se relajan. Agonistas y antagonistas. Esta es la base del control de movimientos voluntarios. Para medir el tono muscular utilizaríamos la escala de Ashworth. Bueno, para poder medir la espasticidad correctamente, primero tenemos que saber el rango de movimiento disponible en la articulación. Si la articulación no tiene rango completo por dolor, retracciones o rigidez articular, la resistencia puede confundirse con un acortamiento muscular, contracturas, dolor o limitación estructural y no con espasticidad. Siempre hay que primero realizar el rango de movimiento disponible de esta persona. Ya la evaluación de la espasticidad probablemente tal, primero vamos a mover pasivamente el segmento rápido y de manera completa, ya que la espasticidad es velocidad dependiente. Vamos a detectar resistencia sostenida, en qué rango aparece, limitaciones al movimiento, y luego se le asigna su puntaje de 0 al 4. Bueno, en esta parte del video evaluaremos la coordinación en pacientes ACV mediante la adiadococinesia, el cual es la incapacidad o dificultad marcada para realizar movimientos alternantes rápidos debido a una lesión cerebelosa o afectación en las vías motoras. En el ACV se puede observar como lentitud exagerada, movimientos descoordinados, irregularidad del ritmo, pérdida de precisión y dificultad para mantener la velocidad. Utilizaremos la prueba de movimientos alternantes rápidos, el cual se pide que el paciente esté sentado, que coloque su mano sobre su muslo y gire la palma hacia arriba, luego que gire la palma hacia abajo lo más rápido que pueda. Si tenemos adiadococinesia, vamos a hacer lentitud, pérdida de ritmo, incapacidad para alternar las manos y irregularidad marcada. Valoración de la sensibilidad. Podemos observar que el examinador inicia evaluando la sensibilidad táctil superficial utilizando un trozo de algodón. Se realizan estímulos ligeros y simétricos en ambas extremidades superiores. Aquí se busca identificar hipoestesia, hiporalgesia o ausencia de percepción del tacto ligero. Posteriormente se evalúa la sensibilidad dolorosa aplicando un estímulo con la punta de un lápiz, siempre de forma suave y controlada. Esta prueba permite determinar si existe una alteración en la discriminación entre estímulos puntiformes o dolorosos, los cuales suelen verse afectados en pacientes con lesiones neurológicas. Luego, el examinador aplica un tubo frío sobre la piel del paciente. Esta técnica permite valorar la sensibilidad térmica, ya que en algunos pacientes post-ACV presentan dificultades para identificar cambios de temperatura debido al daño en las vías sensitivas espinotalámicas. Finalmente, se realiza la evaluación de propiocepción, solicitando al paciente que extienda ambos brazos hacia adelante al mismo nivel. Se analiza si es capaz de mantener simetría en la elevación y posición espacial de los miembros, lo cual entregará información sobre la integridad de la sensibilidad profunda y del esquema corporal. Evaluación postural en pacientes con ACV. Al observar la postura frontal, se aprecia claramente un miembro superior derecho en posición de flexión, con el codo, muñeca y dedo flexionado. Este patrón es clásico de la espasticidad del miembro superior, donde predominan músculos como pectoral mayor, dorsal ancho, bíceps braquial, flexores de muñeca y dedos. Estos músculos tienden a estar acortados y con mayor tono. También se debe observar la simetría en la altura del hombro, con el hombro derecho discretamente más elevado o adelantado, lo cual puede deberse a aumento de tono del trapecio superior derecho, pérdida de control escapular por debilidad del serrato anterior y trapecio inferior. En los miembros inferiores no se puede apreciar una deformidad severa, pero sí una ligera tendencia a la rotación interna o aducción del lado derecho, lo que sugiere una mayor activación del tensor de la fascia lata y los aductores. En la vista lateral se puede observar una ligera anteposición de hombro derecho y un patrón de protección del brazo, manteniéndolo cerca del tronco. Esto es compatible con el predominio flexor del miembro superior, característico del síndrome piramidal. Desde la vista posterior se confirma la asimetría alterna a nivel escapular. El lado derecho presenta una escápula más alada o menos estable, indicando debilidad del serrato anterior y del trapecio medio inferior. Los músculos del hombro derecho, en especial el deltoide posterior, se percibe con menor masa y activación. En los miembros inferiores se aprecia una leve diferencia del tono muscular, siendo el derecho visualmente menos activo. Esto es característico de la hemiparesia, donde puede existir debilidad del glúteo mayor y medio, aumento del tono del cuádriceps o aductores y alteración de la línea del pie, generalmente en supinación o rotación interna.
En el siguiente video podemos observar que este paciente presenta una marcha hemiparética secundaria y un accidente cerebrovascular. Su patrón de marcha se caracteriza por una combinación típica de flexión del miembro superior afectado y extensión del miembro inferior del mismo lado. Esta coordinación anómala refleja un aumento del tono muscular y alteración del control motor voluntario. En este caso, el miembro superior, podemos observar un patrón flexor espástico. El brazo se mantiene en aducción, flexión de codo, pronación de antebrazo y flexión leve de muñeca. Esta postura se debe al aumento del tono en músculos como pectoral mayor, bíceps braquial, braquial y brachiorradial, pronador redondo y flexores de muñeca. La flexión del brazo durante la marcha aparece como un mecanismo compensatorio y también como consecuencia del tono aumentado. El brazo no contribuye a la balanceo normal durante la marcha, lo que reduce la eficacia y afecta el equilibrio. En contraste, el miembro inferior del lado afectado podemos observar un patrón extensor espástico. La pierna tiende a mantenerse en extensión de rodilla, extensión de cadera, equino de tobillo y menor flexión durante la fase de oscilación. Los músculos que predominan este patrón son cuádriceps, especialmente el recto femoral, glúteo mayor, tríceps sural y tensor de la fase lata en algunos de los casos por aumento del tono. La extensión excesiva dificulta el despegue del pie en fase de oscilación, obligando al paciente a realizar compensaciones como circunducción de cadera, elevación de hombro contralateral e inclinación lateral de tronco. Estas compensaciones permiten avanzar el pie cuando la rodilla no flexiona adecuadamente. Ahora analizaremos la transición descendente a bípedo, un movimiento complejo para pacientes post-ACV, debido a la combinación de debilidad, alteración de control postural y aumento del tono. En la fase inicial, cuando el usuario está sentado en la silla de ruedas, observamos el miembro superior izquierdo permanece en flexión, sin participar en la tarea. El tronco se inclina hacia el lado sano, en este caso hacia el lado izquierdo, para compensar la falta de control motor del hemicuerpo afectado. Durante el impulso hacia adelante, el paciente realiza la clásica estrategia compensatoria de flexión de tronco hacia adelante, buscando desplazar el centro de masa por sobre la base de sustentación. Uso predominante del miembro superior sano como el apoyo o como contrapeso. Y como último, en el siguiente análisis corresponde a la transición desde la posición de pie hacia el decúbito supino en cama. En la fase inicial, cuando el paciente gira hacia la cama, aparece nuevamente la compensación típica. El tronco rota principalmente desde el lado sano, ya que la coordinación del hemicuerpo afectado es limitada. El miembro superior derecho permanece flexionado y cercano al tórax, dificultando los apoyos protectores. Para iniciar el descenso, el paciente suele llevar primero el miembro inferior sano hacia el borde de la cama, controlar el movimiento utilizando el brazo derecho, ya sea apoyándolo o usando como guía. El miembro inferior afectado por su patrón extensor presenta dificultad para realizar la flexión controlada de cadera y rodilla, mayor rigidez durante la maniobra de sentarse o iniciar el descanso. Cuando pasa de sedente a la cama, el paciente tiende nuevamente a inclinar el tronco hacia el lado sano, usar el brazo sano para sostener y desacelerar el descenso, y finalmente para pasar de sedente a decúbito, el paciente dirige el movimiento girando hacia el lado sano, evitando comprimir el lado afectado. Para finalizar nuestro video vamos a identificar los déficits típicos de ACV. Tenemos déficit motores con hemiparesia y espasticidad, tenemos déficit sensitivo con hipoestesia y mala percepción, tenemos déficit perceptuales con negligencia espacial, tenemos déficit cognitivo con atención reducida y lentitud, tenemos déficit visual con hemianopsia homónima y tenemos déficit del lenguaje, la afasia de Broca, afasia de Wernicke o afasia global. Eso ha sido todo, muchas gracias.